Introducción a HTML. ¿Qué es HTML? HTML es el lenguaje de marcas de hipertexto, o lo que es lo mismo, un lenguaje de etiquetas que permite incluir o hacer referencia a todo tipo de información. Sus siglas están dadas por Hypertext Markup Language, que sería en inglés. El hipertexto es más que todo el enlace a otros contenidos o a otras páginas de un sitio web. El markup es el marcado o las etiquetas que van a definir toda la estructura del documento HTML. Y lenguaje, que hace referencia pues al que HTML es un lenguaje. Entonces a eso hace referencia el language, y es un lenguaje porque tiene sus normas, tiene sus estructuras y también tiene una serie de convenciones que sirven para definir tanto la estructura como el contenido de una web. ¿Qué es una etiqueta? Una etiqueta es la que nos permite mostrar o definir contenido en una página o en un documento HTML. Todo el contenido de una página va a estar dado por etiquetas. Quiere decir que si yo quiero colocar multimedia, como son imágenes, videos, pues todo eso lo voy a colocar en una etiqueta. Contenido, de igual manera, va a existir una etiqueta para colocar el texto. Las etiquetas están dadas por una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre, así la vamos a conocer, y ambas son el mismo nombre. Lo único que las hace diferente es que la etiqueta de cierre pues tiene una barra antes del nombre, y para cada contenido que queramos utilizar o que queramos poner en nuestra página va a existir una etiqueta para ello. Entonces por eso es que vamos a tener muchas etiquetas para poder crear nuestras páginas, desde las cuales podemos mencionar, por ejemplo, etiquetas para colocar párrafos de texto, colocar imágenes, videos, audio, encabezados o incluso pie de página. Para eso hay etiquetas ya definidas que nos van a servir. Entonces todo nuestro documento HTML pues va a ser básicamente etiquetas. Algunas versiones de HTML que existen, pues tenemos en 1995 la versión 2.0, en el 97 salió la versión 3.2 y en el 1999 salió la versión 4.0 y la versión 4.01. Desde la versión 4.01 llegó la versión 5, entonces tenemos que pasó un largo tiempo que duró la versión 4. Entonces a partir del 2012 ya está la versión 5, que es la que estamos trabajando actualmente, y la que solo ha sufrido son actualizaciones, como han sido nuevas etiquetas que han salido para poder definir una web. Algo que hay que tener en cuenta es que HTML en sí es un lenguaje, pero es un lenguaje de marcado, no un lenguaje de programación, por lo cual genera muchas dudas. Entonces HTML no es un lenguaje de programación porque no tiene estructuras de lenguaje propias como los bucles, las condiciones, las funciones, variables, etc. Por acá hay unos enlaces que nos llevan a los que rigen, bueno, más que todo HTML. En este caso tenemos el WhatWG, que en estos momentos está rigiendo lo que son las versiones de HTML, y también tenemos a la W3C, que rige las versiones del HTML. Por acá tenemos un enlace de Mozilla que nos da información esencial de lo que es el lenguaje HTML5. Y pues HTML5 es la última versión en la que se está trabajando la web. Desde que salió la versión 5, las cosas en el desarrollo web cambiaron, ya que nosotros podíamos manejar directamente multimedia, el rendimiento de una página, incluso definir si una página o un sitio web puede trabajar offline o sin conexión. Y a partir de todas sus APIs que salieron en el HTML5 había una interacción mayor con el usuario. HTML5 no solo fue nuevas etiquetas, sino que
una cantidad de APIs que nos permiten gestionar las nuevas capacidades para la web. Algunas de las APIs que tenemos son la conectividad, trabajar sin conexión e incluso trabajar almacenamiento en la web, trabajar la parte de la multimedia, incluyó una etiqueta para el audio, video propios del lenguaje. También están los gráficos y efectos en 2D y 3D. Esto abrió un paso para la creación de juegos a partir de HTML5 con sus APIs haciendo uso del Canvas 2D y WebGL. También está la parte del rendimiento e integración, lo cual permitía optimizar la velocidad y usar el hardware del equipo donde estaba corriendo la web o el sitio web o la página, aplicación, lo que estuviésemos construyendo, y gestionarla de una mejor manera. También salió el acceso a dispositivo con sus APIs. Podríamos, por ejemplo, acceder a la cámara, al micrófono, a la ubicación desde el dispositivo, y todo eso pues a partir de una página web o un sitio web. Su principal atractivo fue también, y lo que muchos trabajamos, es la semántica. ¿Por qué? Porque salieron etiquetas específicas para poderle darle sentido al contenido de una web. Y esto pues permitía crear una mejor web y que los buscadores o los optimizadores pudiesen encontrar nuestro contenido. ¿Qué es la semántica? La semántica pues es utilizar las etiquetas correctas para definir la estructura de una web. Por ejemplo, si vamos a tener un encabezado, pues vamos a tener una etiqueta para eso, y también, por ejemplo, definir un menú. De igual manera, ahora ya podemos definir un área donde va a estar el menú específico. Con todo esto se quiere decir que los aspectos visuales se deben dejar para el CSS, y el HTML pues solo nos debe servir para poder maquetar o definir la estructura de la web para que tenga una mejor lectura del código. Y toda la parte visual, ya cuando estamos colocando el diseño a nuestro sitio web, pues eso se le deja al lenguaje de CSS, que sería la parte del diseño. Y el lenguaje HTML solo nos define la estructura y el contenido de un orden lógico y semántico. Entonces, la semántica se refiere al uso correcto de las etiquetas. El HTML5 se definió con nuevas etiquetas que salieron. Antes, en la versión 4, para definir un header utilizábamos un div. Para la navegación utilizábamos otro div. Para realizar secciones utilizábamos otro div, y el div es una etiqueta. Entonces teníamos muchos div en una sola web, y todo eso se le conoció como la divitis en el desarrollo web, porque todo básicamente eran etiquetas div. A partir de la versión 5 pues ya se definieron etiquetas semánticas como lo que es el header, el nav, el section, el aside, article y el footer, que nos daban una mejor representación para nuestra web, y esto hacía que los buscadores encontraran más fácilmente el contenido importante de nuestra web. ¿Cuál es la estructura de un documento HTML? Nuestro documento HTML va a estar regido por tres partes esenciales. Uno es definir el tipo del documento, el cual va a decirle al navegador en qué versión está siendo creada la web. Dos, vamos a tener lo que es el head, que el head en el documento, es donde se definen o se especifican los metadatos de nuestra página, como lo son, por ejemplo, poderle incluir categorías a nuestra web, una descripción a nuestra web, enlaces a recursos externos de nuestra web, colocarle, por ejemplo, que acepte nuestro idioma español, donde utilizamos tildes y la ñ para que no se vea feo cuando se convierta o se renderice la página. Y la otra parte importante es
el body. En el body pues se va a poner todo lo que se va a visualizar en nuestra página y acá van a aparecer todo el contenido de nuestra web. Por ejemplo, si definimos un banner, pues se va a ver el banner. Si colocamos imágenes, todas las imágenes se van a cargar en el body. Y a diferencia del head, el head no lo podemos ver. Todo lo que colocamos en el head no lo vamos a ver, a excepción de la etiqueta título que vamos a utilizar para definir un título a nuestra página, no a nuestro sitio, sino que a nuestra página, ya que ese título pues se va a ver en la pestaña del navegador. Eso lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, nuestro documento va a estar definido por la versión o el tipo de documento a partir del doctype, del head, donde vamos a configurar los metadatos de nuestra página, o sea, el head acá, y el body, pues todo lo que vamos a mostrarle al usuario va a estar dado en el body. Y bien, ahora estamos listos para poder realizar un pequeño ejemplo de HTML.